Continuamos con el trabajo práctico 4 y vamos a ver ahora el ejercicio número 5. De acuerdo con un estudio, las personas de negocio son interrumpidas aproximadamente 25,5 veces por hora. Suponga que el número de interrupciones sigue una distribución de probabilidad de Poisson. Tenemos por tanto una variable x que denota el número de interrupciones por hora, y esta variable tiene una distribución de Poisson, modelo discreto, con parámetro lambda igual a 25,5. En el inciso A nos dice D la distribución de probabilidad para el tiempo medido en minutos entre las interrupciones. Y acá se define una nueva variable, y vamos a llamarla, que indica el tiempo que transcurre entre las interrupciones, pero en minutos en lugar de horas. Bueno, acá lo que tenemos que aplicar es una propiedad que está mencionada en el apunte y que se refiere a la relación que hay entre un proceso temporal de Poisson y la distribución exponencial. Acá tenemos por un lado una variable x discreta que indica el número de sucesos o eventos, es decir, las interrupciones que ocurren en una hora. Y después focalizamos en una nueva variable referida al mismo problema, pero donde ahora la variable denota el tiempo que transcurre entre dos interrupciones sucesivas, o sea, el tiempo entre interrupciones. Esta segunda variable tiene una distribución exponencial. En el apunte van a encontrar que si x tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda, la variable y tiene una distribución exponencial con parámetro lambda. ¿Qué ocurre en este caso? El parámetro lambda, que corresponde a la distribución de Poisson, 25,5, está referido a un intervalo de tiempo cuya longitud es una hora. Es decir, que el tiempo promedio esperado de interrupciones por hora es 25,5. La variable y relacionada con la anterior, la que indica el tiempo que transcurre entre las interrupciones, está expresada en minutos. Por lo tanto, tenemos que hacer la equivalencia. Es decir, lo que decíamos antes es lo siguiente: x tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda y tiene una distribución exponencial con parámetro lambda. 25,5 es el promedio esperado de interrupciones por hora, 60 minutos. Si dividimos por 60, nos da el promedio esperado de interrupciones por minuto. Por lo tanto, en nuestro caso, y tiene una distribución exponencial con parámetro lambda igual a 0,425, que es el cociente entre 25,5 y 60. Si i expresara el tiempo en horas que transcurre entre las interrupciones, y tendría una distribución de Poisson con lambda igual 25,5. Si por el contrario x indicara el número de interrupciones por minuto, x tendría una distribución de Poisson con lambda 0,425, ¿cierto? Bueno, en el punto B hay que calcular la probabilidad que una persona de negocios no tenga ninguna interrupción en 15 minutos. Esto significa que el tiempo que transcurre hasta la primera interrupción, esto puede considerarse como el tiempo que transcurre desde que empieza su labor hasta la primera interrupción, o el tiempo entre dos interrupciones sucesivas. Es lo mismo, ¿cierto? La pregunta es: ¿cuál es la probabilidad que no tenga interrupción en 15 minutos? Es decir, que el tiempo que transcurre en interrupciones supere los 15 minutos. ¿Está claro? Para no tener interrupciones en 15 minutos, el tiempo entre interrupciones tiene que ser mayor que 15, o sea, i mayor que 15.
Por lo tanto, la probabilidad para valores de i mayores que 15, resolvemos como en el problema, en el ejercicio 4, aplicamos la función de distribución acumulada y en este caso calculamos la probabilidad del evento complementario, es 1 menos f de 15, o sea 1 menos, paréntesis, 1 menos e a la menos 0,425 por 15, como siempre los 1 se simplifican, e queda con signo positivo, efectuamos el producto de 0,425 por 15 y nos queda e a la menos 6,375 y nos da esta probabilidad muy pequeña, ¿cierto? En el siguiente punto nos dice cuál es la probabilidad que el tiempo... No, perdón, si acaba de tener una interrupción, ¿cuál es la probabilidad que la siguiente ocurra en no más de 10 minutos? Bueno, recién ocurrió una interrupción, ¿cuál es la probabilidad que la siguiente ocurra en no más de 10 minutos? En este caso lo que interesa calcular es que la probabilidad de i, tiempo que transcurre entre interrupciones, sea menor o igual que 10, esto es f de 10, lo dejo para que ustedes lo calculen, ¿cierto? No tiene dificultades si hemos entendido a esta altura el desarrollo del problema y en particular en lo que hace al cálculo el punto B. Bueno, los siguientes dos puntos son un poco más trabajosos, ¿cierto? En el punto D nos dice calcular el intervalo de tiempo para que la probabilidad de que una persona de negocio tenga al menos una interrupción en ese intervalo sea 0,90. Calcular de qué longitud tiene que ser el intervalo de tiempo para que en el mismo haya una probabilidad igual a 0,90 de que al menos ocurra una interrupción. Como acá está hablando de cantidad de interrupciones en un intervalo que no conocemos, entiendo que lo más cómodo es plantear el problema a través de una variable x sub t, recordando lo que conocimos en el práctico 3b. En este problema x denota el número de interrupciones por hora. Como sabemos, tiene una distribución de Poisson con lambda igual 25,5. Podemos definir una variable x sub t que indica el número de interrupciones en t horas. ¿Qué distribución tiene esta variable x sub t? También tiene una distribución de Poisson con lambda 25,5 por t, ¿cierto? Aplicando las propiedades que están en el apunte que ya habíamos visto en algún ejercicio del práctico 3b. Con referencia a esta variable, ¿qué es lo que indica la consigna? Que la probabilidad de que al menos haya una interrupción, x sub t mayor o igual que 1, sea igual a 0,90. ¿De qué longitud tiene que ser el intervalo para que la probabilidad de que haya por lo menos una interrupción sea igual a 0,90? Bueno, como sabemos, la probabilidad para valores de x sub t mayor o iguales que 1 la podemos expresar a través del evento complementario como 1 menos la probabilidad de que x sub t sea menor que 1. Pero para una variable con distribución de Poisson que es discreta y toma valores 0, 1, 2, 3, etc., es una infinidad numerable, x sub t menor que 1 es lo mismo que decir x sub t igual a 0. El único valor menor que 1 que forma parte del rango de una variable con distribución de Poisson es 0. Por lo tanto, 1 menos la probabilidad que x sub t tome el valor 0 es igual a 0,90. De acá podemos despejar la probabilidad que x sub t tome el valor 0 haciendo 1 menos 0,90 es igual a 0,10, que es lo que retomamos acá. Recordamos que x sub t tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda por t, o sea, 25,5 por t. Bueno, reemplazamos acá por la fórmula y nos queda e a la menos lambda por t por lambda
t a la 0 sobre 0 factorial, esto es la probabilidad para x sub t igual a 0, es igual a 0,10. Como lambda por t a la 0 y 0 factorial son iguales a 1, nos queda que e a la menos lambda por t es igual a 0,10. Como tenemos que averiguar un exponente, recordamos que nuestra incógnita es t, vamos a aplicar logaritmo. Como en la expresión aparece e, cuyo logaritmo natural es 1, nos va a convenir aplicar logaritmos naturales. Entonces nos queda menos lambda por t por logaritmo natural de e es igual al logaritmo natural de 0,10. Como el logaritmo natural de e es 1, nos queda menos lambda por t igual al logaritmo natural de 0,10, que es menos 2,3026. T, y acá hay un error, que después lo voy a corregir en el material que subo al aula 24. T va a ser igual entonces a menos 2,3026 sobre menos lambda. Menos lambda, que es igual a menos 25,5. No sé por qué motivo yo escribí menos 1,5. Acá debería decir menos 25,5. Entonces, efectuando el cociente entre menos 2,3026 y menos 25,5, nos da 0,0903. ¿En qué unidades está expresado 0,0903? En horas, porque lambda 25,5 corresponde a un intervalo de una hora. Por lo tanto, 0,0903 horas es el valor de t. Si lo transformamos a minutos, multiplicando por 60, nos da aproximadamente 5,418 minutos. Si ustedes quieren, pueden hacer lo siguiente. Cuando plantean acá x sub t, pueden definirla como número de interrupciones en t minutos. X sub t, en tal caso, tiene una distribución de Poisson con lambda igual a 0,425. Recuerdan que 0,425 es 25,5 sobre 60. 0,425 por t. Quiere decir que cuando llegan acá, les va a quedar que t es igual a menos 2,3026 sobre menos 0,425. Y directamente les va a dar 5,418. Cualquiera de los dos caminos es válido. Acá hay un error entonces, que este denominador no es menos 1,5, sino que es menos 25,5. Ahora después lo voy a arreglar para el material que subo en copia escaneada al aula 24. Y por último, nos dice calcular el valor de k para el cual la probabilidad de que el tiempo entre las interrupciones sea lo sumo calcular el valor de k para el cual la probabilidad de que el tiempo de interrupciones sea a lo sumo k minutos es igual a 0,95. Está repetido el sea, al final debió decir sea igual, faltó un igual, ¿cierto? Sea lo sumo. Igual se lee, pero digamos como que dos veces el sea, por ahí queda un poco forzado el texto. Bueno, como acá nos está pidiendo determinar un valor de k para el cual debe cumplirse cierta consigna con respecto al tiempo entre interrupciones, acá la variable que vamos a usar es la variable t. La variable t en realidad es nuestra variable i que indicamos anteriormente, ¿cierto? Acá yo, otro error, uso t en lugar de i. También lo voy a corregir, ¿cierto? Es decir, lo que acá llamo t es la variable i, el tiempo entre interrupciones. ¿Por qué la diferencia en cuanto al planteo del ejercicio D y el E? Leemos de nuevo el D. En el D dice calcular el intervalo de tiempo para que la probabilidad de que una persona de negocio tenga al menos una interrupción. O sea, la consigna ahí nos hablaba de cantidad de interrupciones. Por lo tanto, el número de interrupciones por intervalo de tiempo
es la variable original que tiene distribución de Poisson. En el punto E nos dice calcular el valor de K para que la probabilidad que el tiempo de interrupciones sea a lo sumo 0,95 con respecto a ese valor K. Es decir, acá la variable es T o I. Bueno, entonces acá lo que pide calcular es el valor K tal que la probabilidad que I o T resulte menor o igual que K y esa probabilidad sea 0,95. Es decir, f de K es 1 menos E a la menos 4,25 por K. A partir de aquí se parece bastante al anterior, ¿cierto? La probabilidad para valores de T o I menores o iguales que K es, lógicamente, la probabilidad acumulada, o sea, la función de distribución acumulada en el punto K. ¿A qué es igual? A 1 menos E a la menos lambda por T, o sea, 1 menos E a la menos 0,425 por K. Fíjense que la variable T, que es la que anteriormente yo llamé I, tiene un parámetro lambda que es 0,425, que es 25,5 sobre 60. Por lo tanto, al plantear el desarrollo de la función de distribución acumulada, nos queda de esa manera. Bueno, acá hacemos un pasaje de término. E a la menos 0,425 por K es 1 menos 0,95, o sea 0,05. Y a partir de acá resolvemos por logaritmo natural, tal cual el problema anterior. Y obtenemos que K, en este caso, es 7,049 minutos. O sea, entonces, la probabilidad que el tiempo de interrupciones sea menor o igual que 7,049 minutos, esa probabilidad es igual a 0,95.